grupo 63 de la carrera de Ingeniería en Agronomía. Estoy cursando la materia de entomología y en este video les voy a hablar sobre la plaga del gusano cogollero en el cultivo de maíz. Bueno, comencemos identificando el nombre de nuestra plaga. Su nombre científico, el Spodoptera frugiperda. Continuando con su clasificación taxonómica, este pertenece al filo Arthropoda, a la clase Insecta, al orden Lepidoptera, a la familia Noctuide y al género Spodoptera, y su especie es la Spodoptera frugiperda. Su nombre común pues es el gusano cogollero o cogollero del maíz. ¿Cuál es la situación de este insecto en México? Bueno, pues este insecto está presente en todos los estados del país, aunque principalmente se encuentra en lugares tropicales. Bueno, continuando con la importancia económica de este insecto, el cogollero, según estudios realizados en campo, este afecta hasta el 70% de las plantas en la región productora del maíz conocida como la ciénega. Las larvas ocasionan pérdidas en la producción desde un 10% hasta un 100% en la producción total del maíz. Principalmente los afecta cuando tienen entre 40 y 60 centímetros de altura estas plantas. Y bueno, su distribución mundial, principalmente el cogollero lo encontramos en el continente americano, aunque también tenemos presencia de él en el sur de Canadá, en Argentina y en parte de Chile. Hospedantes. Se reporta un total de 186 hospedantes para la Spodoptera frugiperda, estos repartidos en 42 familias. De las 186 plantas reportadas como hospedantes, el 64% se encuentra presente en Norteamérica y Centroamérica. En Sudamérica se presenta el 85%. Los principales hospedantes son el maíz, sorgo, cacahuate, caña de azúcar, arroz, frijol, algodón, soya, chile, cebolla, alfalfa, tomate, lino, papa, zacate grama, entre otros. La superficie sembrada de hospedantes. Bueno, pues los principales cultivos que son hospedantes de esta plaga son el maíz, con una superficie sembrada de 7.157.587 hectáreas, seguido por el sorgo, que tiene 1.364.795 hectáreas sembradas, y en tercer lugar el frijol, con 1.412.098 hectáreas sembradas. Y bueno, vamos a continuar con lo que son los aspectos ecológicos y morfológicos, mencionando su biología y sus hábitos, en este caso del cogollero. Bueno, pues esta plaga, como ya les mencionaba, es de origen tropical y subtropical. Esto se debe a que pues en este tipo de climas puede desarrollar completamente sus estados de desarrollo, vaya, esto de forma continua durante todo el año. En zonas templadas se comporta como una plaga nada más estacional, ya que no sobrevive a los fríos invernales, puesto por falta de mecanismos de defensa ante este. Y bueno, cada hembra deposita alrededor de 1000 huevos en toda su vida. Estos los va agrupando en pequeñas masas que promedian los 100 a 150 huevecillos cada una. Estas masas son cubiertas después por una capa de seda y escamas de color grisáceo. Bueno, estas son depositadas en el maíz, en cualquier estado fenológico que se encuentre, en cualquier etapa, normalmente en la parte media de la hoja y en el envés de esta. Y bueno, los primeros estadios del insecto se alimentan durante el día, mientras que los últimos son más activos durante la noche, generando daño en la hoja, como podemos ver aquí. Los últimos estadios consumen el 85% del follaje que se llegan a comer durante todo su ciclo de desarrollo. Y para pupar se entierran en la tierra, donde forman una cámara pupal. Continuando con su ciclo biológico, bueno, pues este consiste en huevo, 6 o 7 estadios de larva y finalmente la pupa y el adulto. Su ciclo de vida lo completan aproximadamente en 30 días, esto durante el verano, y más de 60 días en primavera y otoño, mientras que en invierno lo completan en 80 a 90 días. Su dinámica poblacional. Bueno, pues por poner un ejemplo, en el estado de Guanajuato, los adultos de gusano cogollero, estos presentan mayor abundancia durante los meses de mayo y junio, y en septiembre presentan el menor número de especímenes. Esto por la mayor cantidad de adultos y por la mayor disponibilidad de alimento, en este caso el sorgo o el maíz. Y otro ejemplo, bueno, pues en Zacatecas la presencia de este comienza en el mes de abril.
Su dispersión. Bueno, pues las infestaciones en gran parte de Estados Unidos, por ejemplo, son resultado de las poblaciones hibernantes del sur de Florida, Texas y el norte de México. Y pues la capacidad de dispersión dentro de los cultivos, en este caso pues nos encontramos, como pueden ver aquí, en un cultivo de maíz. Su capacidad de dispersión en los machos, estos alcanzan alrededor de los 806 metros, mientras que las hembras nada más alcanzan en promedio los 608 metros. Descripción morfológica. Empezando por el huevo. Este es esférico, blanquecino, estriado, mide alrededor de 4 milímetros de diámetro y 3 milímetros de altura. Su coloración varía de acuerdo con el grado de madurez. Inicialmente es verde y antes de la eclosión se observa un color negruzco. La parte externa del corión tiene depresiones superficiales, mientras que la interna es completamente lisa. Pasamos con la larva. Recién emergida es de color blanquecino a amarillo con pequeños puntos negros de los que sobresalen setas primarias. La cápsula cefálica es de color negro. A medida que se alimentan se oscurecen dando una apariencia de color verdoso. Los siguientes dos instares son similares en color al primer instar, pero por lo general se oscurecen justo antes de entrar al cuarto instar. Los tres instares finales son típicamente de color oscuro, con patrones de colores que varían en función de su dieta y otros factores. En la cabeza, la larva presenta áreas adfrontales de color blanco a amarillo y en forma de Y invertida. La cápsula cefálica varía de color café a negro. Últimos instares carecen de setas primarias y son generalmente lisos, y su coloración va desde verde claro hasta el café o incluso de color negra. Las marcas de las larvas pueden incluir una línea discontinua blanca en el centro dorsal, así como amarillo y rojo moteado en la parte ventral del abdomen. La larva del octavo segmento abdominal en vista dorsal presenta 4 puntos negros en forma de cuadrado que corresponden a los pináculos estígeros dorsales. Estos son prominentes y carecen de microespinas. La pupa. Esta es de color caoba y mide 14 a 18 milímetros de longitud y alrededor de 4.5 milímetros de diámetro, con su extremo abdominal terminado en 2 espinas o ganchos en forma de U invertida. Durante esta etapa los sexos se pueden separar, ya que los machos en el noveno esternito abdominal se encuentran 2 elevaciones que corresponden a los testículos, y las hembras en el octavo segmento abdominal presentan unas líneas curvadas que corresponden a la bursa copulatrix. Finalmente, el adulto tiene una envergadura de 32 hasta 40 milímetros. En el macho, el área costal de las alas anteriores es de coloración pálida. Además, poseen una mancha elíptica blanquecina cerca del centro y a un lado de esta, una franja dorsal clara dirigida del margen costal al centro del ala. Presenta una pequeña mancha blanquecina en el margen apical. La hembra presenta una mancha elíptica en el margen costal delimitado por una línea clara. Los daños. En maíz, el gusano cogollero se alimenta generalmente del follaje. De forma ocasional llega a alimentarse del elote como larva. Penetra el cogollo de las plantas pequeñas, preferentemente de 10 a 60 centímetros de altura. Su presencia se detecta al observar las hojas perforadas. El daño foliar de maíz se caracteriza generalmente por la alimentación irregular y el excremento húmedo parecido al aserrín cerca del cogollo de maíz y las hojas superiores de la planta. Los daños son más severos en zonas tropicales y subtropicales. Con temperaturas mayores a 30 grados centígrados y poca precipitación, la larva se alimenta del cogollo en los primeros 5 días y posteriormente se dirige a la base de la planta para barrenar el tallo sin que éste se caiga, y de esta manera se refugia dentro de él, a diferencia de un trozador que corta el tallo por lo que la planta cae. Este es el daño que causa el cogollero. Como podemos ver aquí, se empieza a comer las hojas de la planta. El cogollero se introduce aquí en el cogollo, como bien lo dice su nombre, de la planta de maíz. Pues al comerse la hoja impide que ésta pueda realizar las funciones naturales de ella, como la absorción de nutrientes, la fotosíntesis y otros procesos que hace la planta para sobrevivir. Aquí podemos ver un daño que es
inicial, o vaya, no tenemos tanta presencia de él hasta ahorita, se fumigó a tiempo. En las demás pues se observa una planta sana, una planta vigorosa. Y bueno, pues aquí tenemos lo que son los gusanos cogolleros en su estado larval. Aquí lo saqué de aquí del cogollo de la planta del maíz en este caso. Pues aquí podemos ver el daño que causan. Miren, se han comido la hoja. Poseen un aparato bucal masticador, como podemos ver aquí. Intenta el morder o el masticar con sus mandíbulas. Y bueno, pues es sumamente importante y necesario el mantener un monitoreo constante de nuestro cultivo, el ver cómo se encuentran las plantas, que no se encuentren mordidas, roídas, masticadas. Este es un insecto que puede acabar con un cultivo incluso en una noche, dependiendo de la cantidad de ejemplares que tengas en tu milpa, en tu cultivo. Como pueden ver en las imágenes, pues el daño ya aquí fue severo. Prácticamente quedó únicamente la caña del maíz. Las personas que salieron de la milpa, pues como ven aquí, salen con algunos de los insectos ya pegados en su ropa incluso. Esto pues nos habla de toda la población que había adentro, ¿no? En algodón, los primeros instares se encuentran en los niveles más bajos de la copa de la planta, donde se alimentan del follaje, dañando parcialmente a la hoja que da una apariencia esqueletizada. Los instares posteriores se encuentran dentro de las regiones inferiores de la copa de la planta, donde se alimentan de las estructuras de fructuación como brácteas, cuadros, botones florales y cápsulas jóvenes. En altas infestaciones de la plaga tienen el potencial de dañar todas las formas de fructificación. En arroz, las larvas se alimentan principalmente de las plantas jóvenes antes de la inundación del arrozal. Los daños que ocasiona el corte en las plantas a nivel suelo, defoliación, ataques en flores y panículas. Las infestaciones en el campo ya inundado se restringen al consumo de la parte de la planta que se encuentra sobre el nivel del agua. En sorgo, el gusano cogollero corta las plántulas de la base, se alimenta de las hojas recién formadas, raspa el tallo y consume carióspides, es decir, los frutos en desarrollo. Monitoreo y muestreo. El monitoreo del gusano cogollero se realiza a través del muestreo desde la emergencia de las plantas, a fin de detectar las primeras masas de huevos o la presencia de las larvas de los primeros instares. Dichos muestreos deben realizarse 2 veces por semana y continuar con ellos al menos hasta los 50 días después de la emergencia. El muestreo se realiza mediante la observación directa a 50 plantas seleccionadas al azar en 5 sitios distribuidos en un patrón 5 de oros, en una hectárea. Se revisan grupos de 10 plantas en cada una de ellas. Es importante que durante el muestreo se cuantifique la presencia de larvas y el tamaño de estas. Se debe de tomar la decisión de aplicar algún tratamiento cuando se detecten un 5% de masas de huevos o cuando entre el 10 y el 20% de las plantas revisadas tengan larvas. El monitoreo también puede llevarse a cabo usando trampas con feromonas. Se pueden usar de 3 tipos: la tipo delta, tipo cono y la de garrafa. Esta última es la que ha demostrado mejores resultados de captura y es la más económica. Se deben colocar 10 trampas en promedio y deben de revisarse 2 veces por semana. Para el caso de la trampa de garrafa, se le coloca agua y un poco de jabón. Estos y las feromonas se cambian cada 3 semanas cuando se hace el conteo de palomillas. Si se capturan más de 200 palomillas por trampa, se relaciona con un 60% o más de las plantas con daño y 50% o más de las plantas con presencia de larvas. Métodos de manejo y control. Control legal. El gusano cogollero no se encuentra clasificado en nuestro país como una plaga regulada para los países con los que se tienen planes de trabajo comercial. Sin embargo, en los estados donde se llega a ser un problema, esta plaga llega a ser considerada dentro del programa de trabajo del manejo fitosanitario del maíz, donde se contemplan acciones para su control. Control cultural.
Se debe evitar establecer el cultivo en terrenos altamente infestados con maleza, sobre todo aquellas perennes que sean hospedantes del gusano cogollero. Al seleccionar el cultivar, a sembrar, elegir otros híbridos que, aunque puedan ser preferidos por la plaga, muestren algún nivel de tolerancia para obtener altos rendimientos. Respetar los periodos de siembra influye en el éxito del cultivo. Esto en el objetivo de aprovechar las mejores condiciones de desarrollo del cultivo y menos factores como las plagas. Control biológico. El género Telonomus y Tricoderma son organismos benéficos importantes para el control del cocollero. Estos insectos son parasitoides de huevos y tienen la capacidad de alcanzar poblaciones equivalentes al doble del hospedante, principalmente debido a que su ciclo de vida de los parasitoides es más corto que el del gusano cogollero. El control biológico busca destruir las plagas como sucede en la naturaleza, usando depredadores que maten a quienes dañan los cultivos. Por ejemplo, las mariquitas reducen el número de pulgones. Este método de manejo también involucra a los parasitoides, patógenos y herbívoros. Puede aplicarse aumentando la población de depredadores en su hábitat primario o importando especies desde otras regiones. La explotación de las propiedades alelopáticas y la eliminación de las plagas también es útil. El control físico-mecánico. Esta opción consiste en la labranza para destruir malas hierbas o huevos y larvas, cobertura de las malas hierbas para evitar que sigan creciendo, privándolas de la luz solar, eliminación manual, vaporización de suelos para eliminar bacterias y patógenos que causan enfermedades en las plantas, construcción de pantallas contra aves e insectos, construcción de vallas y o colocación de trampas como barrera contra animales salvajes y colocación de espantapájaros en los campos. El control químico. Derivado de estudios, se evaluaron productos para el control del huevo y la larva del cogollero, donde mostraron mayor efecto de ovicida con mortalidad de huevos desde un 31.3 hasta un 31.5% respectivamente, por lo que estos productos podrían usarse en la etapa inicial del cultivo. Para el control de larvas del tercer instar se observaron mejor calidad de control con los productos Spinosad y metoxifenocida, alcanzando el 100% y 84.4% respectivamente. Otros plaguicidas que pueden ser utilizados para el control de esta plaga son la permetrina, el ciflutrin, cipermetrina, clorpirifos, carbofurán, deltametrina. A pesar de los estudios mencionados para el control de los diferentes estados del desarrollo del Spodoptera frugiperda, todos los que se van a utilizar deberán estar autorizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. El gusano cogollero es la plaga de mayor importancia económica en el cultivo de maíz y sorgo. En su etapa de larva puede causar un daño significativo a los cultivos si no se controla de forma adecuada. Debido al comercio y también a la habilidad que tiene el insecto para volar, la posibilidad y el potencial de que esta plaga se extienda es más grande. Por esto los agricultores necesitan un apoyo a través de un manejo integrado de plagas en sus sistemas de cultivo para controlarlo de forma sostenible.